Hola youtubers, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de dar inicio con el relato, doy gracias a todas las personas que vieron el anterior video. En verdad es una motivación para seguir con esto. Y si aún no lo has visto, da clic sobre... ¡Demonios! ¿Qué fue ese ruido? Maldición que aún no comienzo y ya estoy escuchando cosas raras. Como decía, da clic sobre el cuadro y atérrate con el video. Bueno, antes de que los aburra con tanto cacareo, demos inicio con la historia del día de hoy. Disfrútenla. El 27 de enero de 1977, Laura y Oscar se dirigían en su viejo automóvil a visitar a unos familiares que vivían en un pequeño pueblo de Castilla. Salieron muy temprano de Madrid a fin de que les diera tiempo de llegar antes de ponerse el sol, ya que a Laura no le gustaba conducir de noche. Ya en la comunidad de Castilla, se dieron cuenta de que habían cambiado muchos caminos. El tráfico había sido desviado de manera que se tendrían que alejar unos 3 kilómetros, hasta la siguiente salida para enganchar con la carretera principal y seguir en dirección al pequeño pueblo. No obstante, Oscar le dijo a Laura que él recordaba aquellos caminos, que lo mismo tomando algunas carreteras secundarias llegarían antes al pueblo y sus familiares no se preocuparían tanto. Ella se encogió de hombros y se durmió contra la ventanilla. Oscar tomó el siguiente desvío que le sacaba de la autopista, y siguió conduciendo hasta torcer más adelante por una pequeña carretera que llevaba a un valle, que según él, recordaba cuando iba a merendar con sus abuelos de niño. 2 horas después, Laura se despertó. Todavía adormilada, preguntó cuánto quedaba para llegar. Él le respondió que parecía que la antigua carretera había sido reconstruida, y que la ruta cambiaba, pero que no sería mucho más tiempo el que tardarían en llegar. Pasó media hora más, y Laura, extrañada, observó que el paisaje por el que pasaban siempre era el mismo. El mismo árbol, la misma roca veteada, los mismos postes de luz de madera podrida. Y además, no parecía tener fin. Reaccionó después de 2 minutos y se lo dijo a Oscar, quien comprobó que efectivamente, era así. Pararon el coche y se bajaron. Todo era normal, el aire soplaba, el sol brillaba. Él pensó que el paisaje era así de aburrido y no le dio la más mínima importancia. Pero Laura estaba muy asustada y quiso tomar otro camino. Su marido, enfadado porque ello les haría perder más tiempo, dio media vuelta para llegar al desvío que tomaron hacía casi 3 horas. A medida que iban avanzando el paisaje cambiaba, y Laura respiró más tranquila. Oscar le dijo enfadado si no se sentía ridícula por tener miedo de un paisaje monótono. Se enfadaron los dos y empezaron a discutir acaloradamente, hasta que optaron por no hablarse hasta llegar al pueblo. 4 horas llevaban recorridas en dirección contraria cuando Oscar empezó a asustarse también, pensando que se habían perdido. Ya había anochecido y comenzó a invadirle el pánico, pero no dijo nada, solo por no admitir ante Laura que había cometido un error. Ella le gritó diciendo que dónde estaba el desvío, que ya deberían estar en la autopista, que era un inepto por creerse que conocía la zona. Pero el camino que habían tomado, no los llevó al desvío como esperaban, sino a un pueblo, lo cual era extraño, ya que ninguno recordaba que existiera. Todas las casas estaban abandonadas, con los cristales rotos y las puertas abiertas. El viento no soplaba, y la luna brillaba con una luz triste, que solo aumentaba la sensación de incomodidad. La carretera atravesaba el pueblo y continuaba unos 100 metros más adelante. Laura sacó la cámara y tomó unas fotografías del pueblo para ver si los abuelos de Oscar podían decirles qué había pasado en aquel lugar, aunque lo más probable es que los habitantes se hubiesen marchado a zonas más urbanas. Sin embargo, aquella aldea no parecía normal. No era lógico que desde el desvío hasta la carretera que se repetía no hubiesen visto ese pueblo. Además, no había ningún cartel con el nombre del lugar, y ningún otro que les dijese la población más cercana. Al norte, al sur. En todas las direcciones solo se veía campo y más campo, ni una sola luz de un coche ni de una casa, nada. Desde que tomaron la bifurcación que les llevó a esa carretera, no se habían cruzado con ningún vehículo, ni visto ninguna persona. Él quiso seguir camino por la carretera que continuaba más allá del pueblo, pero Laura se opuso. Estaba aterrorizada. La carretera que no tenía fin, el pueblo abandonado. Todo era inquietante. Oscar, encolerizado, la agarró fuertemente del brazo y la metió en el coche. Después subió él y se dirigió al lugar donde la carretera daba una curva para seguir indefinidamente después del pueblo.
Ella empezó a gritar, le suplicó que no fuera por ese camino, que volviesen atrás, que tarde o temprano encontrarían a alguien. Como él no la escuchaba, Laura tomó el volante y lo torció a la izquierda. Se salieron de la carretera y el coche giró hasta quedar quieto. Inexplicablemente, al lado de ellos apareció una gasolinera. Oscar, rojo de ira con Laura, se bajó y entró a preguntarle a la persona encargada del lugar, qué pueblecito era el que había a menos de 500 metros de ahí, que su novia se había vuelto loca de terror por una tontería. Pero fue él mismo quien quedó aterrorizado cuando el encargado le preguntó extrañado, ¿cuál era ese pueblo? Que por allí no había ningún pueblo con esas características. Le preguntó cuántas horas llevaba al volante sin dormir. Salió desconcertado del lugar por lo que le había dicho aquel encargado. Pero prefirió pensar que le estaba tomando el pelo. Echó gasolina y subió al coche con la esperanza de poder conducir tranquilo hasta su destino. A unos 2 kilómetros de ahí, vieron el desvío a la autopista, entraron en ella y no hablaron hasta que llegaron al pueblo de los abuelos. Después de un rato, la curiosidad de la joven pareja por el pueblo, fue el tema principal de la noche. Él le contaba lo sucedido a su abuelo, riéndose de Laura y diciendo que se había vuelto loca. Cuando los abuelos escucharon esto, se observaron seriamente entre ellos. Seguido de eso, comenzaron a llorar y abrazaron a la joven pareja. El abuelo les dijo que estaba muy contento de que Laura hubiera sacado el coche de aquel lugar. Les contó que en aquella zona existía la leyenda de que había una carretera maldita que atrapaba a casi todo el mundo que se adentraba en ella. Una vez entrabas, la primera señal era que el paisaje se repetía constantemente. Esto te obligaba a dar la vuelta y te llevaba al pueblo abandonado. Se creía que casi todas las personas que llegaban a ese punto seguían camino justo por donde se acababa el pueblo, por donde Oscar quería seguir. Y en ese punto nadie sabe lo que ocurre cuando se sigue adelante, ya que las personas que lograron salir de la carretera no siguieron por ahí, sino que atravesaron el campo, desesperados por el miedo, hasta que hallaron zonas pobladas. Muchas personas contaron la historia, pero nadie las creyó. Al día siguiente, Laura fue a revelar el carrete de fotos del pueblo. Cuando se las devolvieron, no le cobraron. Todas habían salido blancas, ni una imagen del pueblo lograron mostrarle al abuelo. Pasada una semana, Laura y Oscar se marchaban, y prometieron tener cuidado y no desviarse del camino. 2 horas después de haber salido, la carretera se estrechó y llegaron a un pueblo. Estaba abandonado y tenía los cristales de las casas rotos. Las puertas estaban abiertas. El pueblecito no tenía nombre, y la carretera se ensanchaba para continuar 100 metros más allá. Nunca se volvió a saber de ellos. ¡Qué miedo, no! Me pregunto qué les habrá pasado. Bueno, esta no estuvo tan aterradora, pero al menos te deja pensando qué les habrá pasado. Espero les gustará esta historia. Si es un sí, buscaré una que aterre más que esta. Y si es un no, pues ¿qué le podemos hacer? Olvidaba agradecer también a los que se suscribieron al canal, gracias. En la descripción dejo la página donde la encontré por si solo la quieren leer. Maldición, ahí vamos otra vez con el ruidito, esto ya no es chistoso. Será mejor que me vaya corriendo sin antes decirles que, espero hayan pasado un buen rato con este video, y que fuera de su agrado. Gracias por verlo, nos vemos en otro Lo Cuento de la Cripta. Adiós, y... Eso es todo, amigos. A propósito, no mires por la ventana, pues alguien te observa.